como una secuencia, como las secuelas o alcance de lo ocurrido en las dos últimas enseñanzas, donde veíamos la conversión de Cornelio, ¿no? Cómo Pedro recibió una visión, cómo Cornelio recibió una visión y cómo Pedro llegó a predicarle el evangelio a él, a Cornelio, a su familia, a sus amigos. Entonces vimos cómo Dios prepara el terreno para que el evangelio llegara a los gentiles, cómo comienza con la familia de Cornelio. Entonces, estos son unos capítulos como llamábamos de transición, como unos capítulos que son una bisagra aquí en la historia en Hechos, donde una iglesia marcadamente judía va a ser mayoritariamente de a poco gentil. De un evangelio predicado solo a judíos y samaritanos a ser predicados a todos ya sin ninguna distinción, ya sin ninguna barrera. Un traspaso de fronteras. El evangelio sale de la zona cómoda, sale de la zona de Judea para llegar a los confines de la tierra. Y hemos venido viendo cómo la iglesia, y también vamos a verlo, necesitaba de parte de Dios que los preparara, ¿no? Tienen que ser preparados en su entendimiento, tienen que ensanchar su visión y prepararse personas idóneas para cumplir con la gran comisión. Hoy veremos esta preparación tanto en Jerusalén, que era el centro de la obra de evangelización para los judíos, como en Antioquía de Siria, que sería el centro de la obra para la evangelización a los gentiles. Vamos a ver estas dos ciudades, vamos a ver diferentes reacciones, vamos a ver diferentes ministerios, ¿no? El ministerio de Pedro, el ministerio de Bernabé, el ministerio de Pablo, el ministerio de Agabo, por encima, y vamos a sacar varias aplicaciones para nuestras vidas. Entonces, vamos a comenzar en el versículo 1. Y aquí vamos a ver que las noticias vuelan, mis hermanos. Miren, dice, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon, diciendo, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. O sea, Pedro se encontraba de viaje, ¿no? Él estuvo con Cornelio unos días, él ni había retornado a Jerusalén cuando la noticia ya había llegado, de que estuvo en casa de Cornelio, ¿no? Las noticias, los chismes suelen ser más rápidos en ocasiones que las buenas noticias, más cuando se trata de hablar mal, de calumniar, hablar mal de alguien. Así que las malas noticias vuelan muy rápido. En este caso, aunque no era una mala noticia, era una noticia controversial, ¿no? Para el contexto de ellos, como veníamos viendo, para el contexto de los judíos. Por eso en nuestros días eso no ha cambiado, ¿no? Las falsas noticias, calumnias son las que más rápido se comparten en nuestros días. Las personas prefieren compartir todo lo controversial, lo amarillista, ¿no? Antes, cuando yo vivía en Madelena, era insoportable escuchar a los que venían en el que hubo, ¿no? Ese diario. Asesinato en Madelena, ¿no? Y así. Para mí eso era puro morbo. Pero eso es lo que atrae a las personas, las malas noticias. ¿A quién asesinaron en el barrio? Yo voy a comprar el periódico para ver a quién asesinaron. ¿No? Eso es algo terrible. Y así mismo llegó a Jerusalén, ¿no? Fue publicado rápidamente. El hermano Miguel Núñez escuchó un ejemplo que era muy bueno. Decía que en aquel tiempo, si hubiera habido un periódico, se hubiera llamado tal vez el Jerusalem Post, ¿no? Donde posteaban en Jerusalén, tal vez hubiera salido: Pedro, el que negó 3 veces al Señor, vuelve a embarrarla. Y ahora entra en casa de gentiles, traiciona el evangelio, entra en casa de circuncisos. Tal vez esa hubiera sido la noticia de aquel tiempo, que la iglesia hubiera comprado. A ver, ¿cómo así que Pedro la volvió a embarrar? Y lo que estaba corriendo en aquel tiempo por Jerusalén, Pedro no había llegado, pero ya por las calles se escuchaba que Pedro había entrado en casa de circuncisos y había comido con ellos. No se escuchó que se convirtieron, que bajó el Espíritu Santo. No se escuchó lo bueno, solo lo controversial, solo lo amarillista. En ese contexto, Pedro va a presentar su defensa ahí. En el versículo 4 dice: entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Lo que va del versículo 5 al 17, ¿por qué no lo leímos y por qué no lo vamos a leer ahora? Porque fue una recapitulación de lo que hemos visto las dos últimas enseñanzas, ¿no? Que podríamos resumirlo de la siguiente manera. Dios le muestra una visión a Cornelio por medio de un ángel para que mande a traer a Pedro para que escuchara el evangelio. Al mismo tiempo, Dios le muestra una visión a Pedro, ¿no? Por medio de una tienda que baja del cielo llena de animales, cuadrúpedos, reptiles, sino que mate,
coma, dice que no, que nunca he comido nada impuro. El Señor dice, no llames impuro a lo que yo he purificado. Entonces Pedro, perplejo, meditando en esa visión, justo llegan los enviados de Cornelio, son enviados a buscarlo el día anterior. Lo encuentran, le cuentan todo, el Espíritu Santo se ve con ellos. Entonces Pedro va, llega donde Cornelio, le pregunta la razón, otra vez se recapitula, vuelve a contar la visión que tuvo. Y entonces Pedro entiende que Dios no hace acepción de personas, comienza a predicarles el Evangelio y ellos creen. Y baja el Espíritu Santo sobre ellos, comienzan a hablar en lenguas. Pedro queda diciendo cómo vamos a negar el bautismo a estas personas. Entonces son bautizadas por aquellos de la circuncisión que también acompañaban a Pedro, ¿no? Esto es todo lo que Pedro vuelve a recapitular, ¿no? Por tercera vez aquí en el libro de Hechos. Y no es en vano, mis hermanos, que esto se recapitule tantas veces. En 2 capítulos, 3 veces se ve la misma historia. Yo creo que en el tiempo era importante y la iglesia tenía que entender en aquel tiempo que Lucas estaba escribiendo esto, que el Espíritu estaba escribiendo esto. Tenían que entender cómo llegó, la iglesia tenía que comprender su historia, cómo al principio eran muchos judíos y ahora habían tantos gentiles creyendo. El mismo Teófilo que estaba recibiendo este documento al cual Lucas escribe, el libro de Hechos también como el Evangelio, le explicaban, bueno, cómo llegó esta fe judía a los gentiles. Entonces era tan importante que los judíos comprendieran que Dios también habría abierto la puerta a los gentiles. Por eso se recapitula tanto. Entonces Pedro vuelve a contar la historia a los ancianos en Jerusalén y a la iglesia. Y él concluye su defensa ahí en el versículo 17 que sí vamos a leer. Dice, por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Pedro está diciendo lo mismo que le dijo a los que le acompañaron. Yo en el Espíritu Santo, ¿cómo yo le voy a negar las aguas? Y aquí está diciendo la iglesia, ¿cómo yo iba a estorbar a Dios? ¿Cómo yo iba a decir, no, porque yo no puedo entrar a casa de circuncisos? No, porque yo no puedo comer con gentiles. No podía poner esas razones, esos prejuicios que tenían contra los gentiles del pueblo de Israel y la ley ceremonial como un pretexto para desobedecer a Dios. Entonces Pedro reconoció la obra de Dios, él escuchó al Espíritu Santo para ir con los soldados, reconoció la obra de Dios que quería hacer, ¿no? Cuando Cornelio le contó la visión que tuvo, dijo, ahora entiendo lo que Dios quiere hacer, ahora entiendo que no hay distinción de personas para Dios. Les predicó el mensaje del Evangelio de los gentiles, descendió sobre ellos el Espíritu Santo bautizándolos, ¿no? Y los mandó él también a bautizar. Entonces vemos que Pedro llegó a ser un hombre ya que había entendido cuál era el propósito de Dios, cómo él también quería salvar a los gentiles. Esto también nos muestra una lección importante para nosotros, la importancia de ser sumisos o sujetos, o las dos cosas, a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la obra, no nosotros. Nosotros no podemos dirigir la obra de Dios, no contigo no, con ellos sí, con el otro no me gusta, yo a casa de Él no entro, y si Dios me está enviando, si Dios te está enviando. Entonces tenemos que ser sumisos a la palabra de Dios, a lo que nos dice por su palabra y la guía de su Espíritu Santo, porque la obra le pertenece a Él. Nosotros somos solamente obreros. 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, ¿no? ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros, está hablando de sí mismo, de Pedro y de Apolos. Dice, ¿qué somos nosotros? Nosotros no somos nada, nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué es un colaborador? Alguien que ayuda, alguien que se lo pide. No es un voluntario que se pone a sí mismo, sino a menos que sea un favor, ¿no? Que esté haciendo de una manera voluntaria. Entonces, ¿qué es un colaborador? El colaborador no es el principal de una obra, es el que apoya a los que están llevando la obra. Y ese caso es Dios, porque luego él dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces Dios es el edificador de la iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Y qué somos los demás en el cuerpo de Cristo? En la medida que servimos, colaboradores. Estamos colaborando, ¿no? En la edificación que el Señor mismo está haciendo. Entonces, si nosotros somos colaboradores, no podemos decidir cómo Dios va a hacer la obra, porque es su obra. Nosotros solamente podemos decidir, o deberíamos decidir, obedecerle y no estorbarle. Porque entonces, uno que te estorba es que te está colaborando, te está ayudando, no. Entonces, Pedro dijo, ¿yo cómo iba a estorbar? Dios lo llamó fue a colaborar.
y no a estorbar la obra. Igual que a nosotros debemos obedecer la palabra de Dios, aun cuando ella nos manda a hacer cosas que no son agradables para nosotros o para los hombres por sus tradiciones, ¿no? O porque a veces por causa de esas tradiciones nosotros, los demás, no comprenden. Nosotros tenemos que ser más bien ser sumisos a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra de Dios. No, que el Espíritu Santo me dijo y la palabra de Dios dice otra cosa, eso no va a pasar. Eso no sería congruente. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios nunca va a ir contra la palabra que Él mismo inspiró. Y en este caso lo que está contando Pedro no era algo que estuviera contra la palabra, sino que ellos aún no comprendían lo que Jesús mismo les mandó a hacer. ¿Y cuál fue el resultado de esta defensa de Pedro? De todo este testimonio que él les volvió a contar, todas las visiones, tanto la de él como la de Cornelio, como lo que pasó cuando él predicó. Ahí en el versículo 18 vemos la reacción de la iglesia ante este reporte. Versículo 18. Dice, al oír esto, se calmaron. Calmaron los ánimos, ya estaban ahí acusando a Pedro, que por qué hizo eso, y glorificaban a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Entonces, esa experiencia que tuvo Pedro con Cornelio y su familia era de vital importancia. Como vamos a ver, la iglesia mayoritariamente judía hasta este entonces comenzó a tener una mayor comprensión del plan de Dios. Y ahora estaban alabando a Dios porque también a los gentiles se le había dado el arrepentimiento y la fe. Y para ellos esto era una sorpresa, algo inesperado. Y es raro porque el Señor Jesús ya había dicho en Hechos 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces vemos que el Espíritu Santo sí los llevó a hacer algo que la palabra decía. Sí los llevó a obedecer lo que Jesús les mandó a hacer. Entonces si ellos tenían la palabra y tenían el Espíritu Santo, ¿por qué no habían entendido? Porque era una sorpresa para ellos que los gentiles ahora recibieran la fe y el arrepentimiento. Y decían sorprendidos, ¡ah! También a ellos. Bueno, primeramente porque la iglesia y los mismos apóstoles, tal vez cuando Jesús les dijo, y hasta los confines de la tierra, pensaron que cuando dijo Judea, tal vez solamente se refería a los judíos. Cuando dijo cuando añadió a los samaritanos, pensarían que el evangelio, bueno, incluye a los judíos y también incluye a los samaritanos, porque después de todos ellos también son descendientes de Abraham. Solo que ellos se mezclaron cuando fueron invadidos por los asirios, con la gente asiria que ellos trajeron a vivir ahí, con los que también llevaron al destierro. Entonces también como que se corrompió la religión en el reino del norte, ¿no? Los samaritanos. Entonces dijeron, bueno, había unas profecías que decían que Dios volvería a unir tanto a los samaritanos como a los judíos, ¿no? Hay varias profecías que ya decían eso, que Dios volvería a unir a Israel en un solo pueblo. Y eso se cumplió, eso que se cumplió en Jesucristo. En Jesucristo, tanto judíos como samaritanos, como iglesia, volvieron a ser un solo pueblo. Pero ellos pensarían, bueno, entonces esto incluye a judíos, a samaritanos, solo israelitas van a ser salvos por el evangelio. Y tal vez cuando escucharon, bueno, hasta lo último de la tierra, ellos entenderían, bueno, se refiere a los otros judíos que también están en la dispersión, que fueron en la época de los griegos esparcidos en varias ciudades o por los romanos. Entonces hay que ir a la diáspora judía, a las sinagogas, así como Pablo iba primeramente a las sinagogas. Ellos pensarían tal vez, bueno, hay que ir a los judíos que están hasta los confines de la tierra. A eso se refería a Jesús. Entonces ellos no entendían que ahí estaban incluidos los gentiles. Tenían la palabra de Dios, lo que tenían como problema era que tenían una visión limitada de a dónde Jesús estaba apuntando en la gran comisión. Entonces los gentiles, eso nunca había pasado por sus mentes. Pero como vimos la vez pasada en varios versículos, la última vez que estuve enseñando Hechos, que en la introducción vimos varios versículos donde Dios había prometido que por medio del Mesías Él salvaría también a los gentiles, que también los gentiles esperaban en su justicia, que Él también regería a los gentiles, que pueblo que no conoció a Dios lo buscaría y vendría a Él, refiriéndose a los gentiles, que Él sería luz para los gentiles, para las naciones, que era poco para Él que Él solamente fuera para rescatar a Jacob y a su descendencia, sino que también lo había puesto por salvador a los gentiles. Todos esos versículos que leímos la vez pasada demuestran que no era un plan nuevo de Dios. Era un plan nuevo en el entendimiento de los apóstoles y la iglesia judía de Jerusalén, pero no para Dios. Siempre había sido el plan de Dios. Dios tenía que ensanchar la visión de sus siervos,
de su iglesia en aquel momento para que ellos pudieran ver la salvación, no solamente para Israel y la descendencia de Abraham, sino para todos. Dios tenía un plan de incluir a los gentiles. Su palabra lo decía claramente, pero la iglesia tenía ciertos sesgos culturales, prejuicios, tradiciones que no les permitían ver claramente el plan de Dios. Por eso el Señor orquestó el asunto concerniente a Cornelio. No fue una casualidad, nosotros vimos que fue Dios muy intencional. La visión de Cornelio fue algo muy intencional de Dios mandando un ángel, muy intencional preparar a Pedro en vez de usar a Felipe. Como vimos la vez pasada, era la providencia de Dios armando todo. Él sabía que Pedro iba a volver a Jerusalén, iba a dejar testimonio delante de la iglesia en Jerusalén, que era como el centro de la obra en Judea y Samaria. Sabía que era muy importante ese testimonio de Pedro. Entonces él preparó todo. Como decíamos la vez pasada, Dios prepara a los mensajeros. Y Dios también prepara a la iglesia, incluso, para el ministerio que a veces Dios pone en los hermanos. Entonces había orquestado todo el plan para que la iglesia comprendiera que Dios también quería salvar a los gentiles. Ya aplicando esto a nosotros, porque ya vemos lo importante que era para el desarrollo de la iglesia, podríamos pensar que en ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, muy seguido, mis hermanos, nuestros prejuicios, nuestras ideas, planes estarán contrapuestos a la voluntad de Dios. Él quiere que vayamos por allá y nosotros queremos ir normalmente para el lado contrario, como decíamos la vez pasada, como Jonás. También decía sobre Jonás, escuchando al hermano Miguel Núñez en estos días, decía que como que todos tenemos un pequeño Jonás en nuestro corazón que odia a los ninivitas. Como un pequeño Jonás ahí dentro, ¿no? Que juzga a los demás, juzga a cierto lugar, juzga a cierta congregación, cierto grupo de incrédulos o personas de cierto país, como si fueran ese tipo de ninivitas, como si fueran gente indigna. ¿No? Entonces tenemos a veces sesgos, prejuicios culturales. Y eso ha pasado en la historia de la iglesia. ¿No? Países que han estado en guerra históricamente, ¿no? Y después que Dios los manda, vaya y predique el evangelio allá, Señor, pero fueron nuestros enemigos. O esa gente hace años nos invadió. Por ejemplo, uno va a la región de Argentina y Paraguay y allá hubo muchas guerras entre Argentina y Paraguay. Y hay muchos paraguayos que odian a los argentinos, a los uruguayos, a los bolivianos y a los brasileños por las guerras que tuvieron que fueron terribles con Paraguay. Y hasta tienen forma despectiva de referirse, yo me acuerdo, a los argentinos. Yo escondía que era argentino cuando vivía en Paraguay porque los odiaban, ¿no? Cuando jugaba Argentina-Paraguay yo fingía que apoyaba a Paraguay, ¿no? Y eso era porque había una gran confrontación entre ellos. Y no solamente allá, uno puede ir a Israel con Palestina, ¿no? Y hay conflictos, hay problemas, que hay operaciones especiales, nos tiran misiles, los otros se defienden, también matan personas inocentes, y así sucesivamente. Y uno podría pensar, ¿será que Dios va a llamar cristianos israelitas a predicarle a los palestinos, o al revés, palestinos cristianos a predicarle a los judíos de Israel? ¿Se imagina eso? ¿Cómo afectaría los prejuicios culturales, históricos, las guerras que han habido? Y eso ha pasado muchas veces en la historia. No, que allá son comunistas. No, yo no voy por allá a predicar el evangelio. Se merecen por haber escogido un presidente comunista. Podríamos pensar de Venezuela así. No, yo voy a predicar allá con la miseria que hay. No, Señor, no me envíes allá. Podría pensar alguno, ¿no? No, allá ellos escogieron la brujería, escogieron que tengan lo que se merece. Podría pensar algún cristiano que tal vez Dios llama a ir por allá. O al revés, ellos podrían pensar algunos de ellos ir a Colombia, nos cerraron las puertas, la frontera, ese Duque, Uribe, no sé qué, y podrían pensar igual. Y a veces formamos ese tipo de prejuicios, ¿no? Que nos impiden llevar. Podemos decir, no, allá en la montaña los pobres me van a robar el celular, pues no lo lleve y vaya y predique, ¿no? Pero así somos nosotros muchas veces, mis hermanos. Queremos donde nosotros queremos, ¿no? Cuando yo estaba en Israel, yo pensaba, yo voy a servir en Israel. El plan de Dios era que fuera a Colombia, no que me quedara allá. Nosotros, con mi familia, ya lo he dicho varias veces, no queríamos venir a Bogotá, hermano, con todo lo que los amamos. ¿No? A mí me gustaba venir a visitar la iglesia en Ciudad Bolívar, venía a quedar donde Pablo y Diana, todo muy chévere, pero mi esposa y yo decíamos, Bogotá, no, mucho frío, ladrones, por todos lados, ¿no? El Transmilenio siempre lleno. Nosotros realmente no pensábamos Bogotá. Todo un año el Señor tratando con nosotros para que vengamos. ¿Por qué? Porque estábamos duros a obedecer lo que Dios quería. Entonces no es donde nosotros queremos, ¿no? Nosotros quisiéramos saber, tal vez todos quisieran vivir en Miami. Pues usted ve que toda la prosperidad terminan por allá, ¿no? Con una congregación bien grande pidiendo dólares. ¿Por qué? Porque ahí sí todos quieren ir a servir a Miami, ¿no?
A veces nos ofrecieran, quiere ir a servir y ser misionero en Suiza, todos dijeran, uy, yo quiero. No, aleluya, Estados Unidos, a Europa, a España, yo quiero ir con el hermano Juan Manuel Vaz y allá ser misionero. ¿No? Porque a veces nos atrae más esos lugares, ¿no? Esas cosas, esos países, aunque si no fuera donde Juan Manuel Vaz, buen lugar. Pero así somos nosotros, buscamos a veces lo que más es atractivo a nuestros ojos, ¿no? Y lo que no, lo que tenemos prejuicios, eso lo rechazamos. Y así estaba la iglesia con sus prejuicios. Yo quiero servir acá, yo quiero servir allá. Pero entonces otra vez olvidamos lo que somos colaboradores. Y un colaborador, ¿a dónde tiene que estar en la obra? Donde Dios lo necesita, donde Dios lo requiere, donde Dios lo pone. O usted ve que en las obras de construcción los obreros se ponen donde ellos quieren hacer lo que ellos quieran, ¿no? ¿Cómo sería esa obra? ¿Verdad? Un desastre, una desorganización. Pero eso no es el trabajo con Dios. Tenemos que disponernos, como decíamos, ser sujetos, obedientes a la palabra de Dios, para que Dios sea engrandecido. O dice, al oír esto se calmaron y glorificaban a Dios, ¿no? Pedro fue sujeto a la palabra de Dios, y esto al final que trajo reconocimiento a lo que Dios estaba haciendo, como Dios también estaba salvando a los gentiles. Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce la vida. Entonces tenemos que calmarnos cuando estamos así contra lo que aparentemente no es de Dios, pero sí es de Él. Tenemos que calmarnos y tenemos que glorificar a Dios por su sabiduría. Su obra es sorprendente, mis hermanos, más rica, más misericordiosa que lo que nosotros somos o esperamos. A veces el problema es que Dios es más misericordioso que nosotros. Y Él salva al que nosotros no hubiéramos dado una moneda. Y después quedamos nosotros, tenemos que calmarnos y decir, wow, así que también a fulano, que era terrible. Dios le concedió el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y alegrarnos y glorificar a Dios, porque Dios ha salvado a un pecador terrible, como nosotros, como otros, ¿no? El arrepentimiento y la vida que esperamos a veces no es el que Dios quiere dar a las personas. Quiere salvar a quienes nosotros no pensaríamos que Él puede salvar. Todo eso pasaba en Jerusalén, ¿no? Y vemos una perspectiva, vemos a Dios preparando Jerusalén, ¿no? Vemos cambiando el corazón de la iglesia en Jerusalén, que era como el centro de la obra de esa región, para que se prepararan para lo que Dios iba a hacer. Y ahí enseguida Lucas nos lleva a lo otro que Dios estaba haciendo, para que sigamos viendo la providencia de Dios. Nos lleva a otro lugar que sería el centro de la obra, pero para los gentiles, a Antioquía de Siria, ahí en el versículo 19. Dice la palabra: y ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Entonces, Lucas retrocede un poco en el tiempo y se remonta a la persecución de la iglesia y la muerte de Esteban. Porque recordémonos que todo el tiempo estaban pasando cosas. O sea, el evangelio no se había quedado estático. No es que estaba en pausa el evangelio y de repente llegamos y encontramos cristianos en Antioquía. No, Dios había movido por medio de la persecución, la muerte de Esteban, a ciertos hermanos a otras regiones, como a Chipre, Fenicia, Antioquía. Entonces, algunos de estos creyentes que habían sido esparcidos en la persecución llegaron a estas ciudades. Llegaron a Fenicia, la que hoy llamamos el actual Líbano, y a Chipre, ¿no? Que era una isla donde habían bastantes comunidades judías. Pero el lugar aquí que más se remarca en la palabra es Antioquía de Siria, porque habían varias Antioquías. Antioquía era una ciudad mucho más importante que estas otras dos que mencionamos. Antioquía era la capital de la provincia romana de Siria, fundada 300 años antes de Cristo por Seleuco Nicanor, en honor a su padre Antíoco. Esta ciudad albergaba también una gran comunidad judía. La ciudad tenía una población en la época de más o menos 500,000 de habitantes, una poco para Bogotá. Para aquel entonces era una ciudad grande. Era la tercera ciudad en importancia en el Imperio Romano después de Roma y Alejandría. Es una ciudad muy importante. La tercera en el Imperio Romano, que era un imperio bastante grande. La tercera ciudad más importante. Era una ciudad donde florecía el comercio, situada al lado del río Orontes y a 24 kilómetros del mar Mediterráneo. Se tenía un puerto muy próspero. Se llevaban bastantes mercancías desde el Mediterráneo hasta Europa, desde el Mediterráneo de Asia. Y era una ciudad cosmopolita,
donde se encontraban cantidad de diferentes religiones, filosofías, intercambios culturales diversos. Pero también era una ciudad inmoral, lujuriosa. Algunos decían que el río Oronte había llegado hasta Roma, cuando Roma empezó a entrar bastantes perversiones. Como que la perversión se volcó por el río allá en Antioquía y llegó hasta allá. Así decían en la época, de tan inmoral era la gente en Antioquía. Tenía sus burdeles, sus clubes nocturnos, pues también era la única ciudad de la época que tenía iluminación nocturna. Hoy en día para nosotros es normal. En aquella época Antioquía era la única, en aquel entonces, en aquel momento, que constaba con una iluminación pública que todas las noches iluminaba las calles, porque lastimosamente lo usaban para ir a los clubes, a los burdeles, para pecar. Pero bueno, era una ciudad próspera, rica, donde las ideas religiosas y filosóficas confluían. Era también un lugar con grandes oportunidades para la evangelización, porque ahí la gente estaba dispuesta a escuchar. Entonces fue un lugar donde era un lugar muy estratégico y Dios iba a aprovechar todas estas cosas. Entonces, ¿cuál era el problema? Acá dice el problema. Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero ¿cuál era el problema? No hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. El problema es que estos hermanos que salieron en la época del martirio de Esteban, todavía Dios no había ampliado su entendimiento y su visión. Todavía iban pensando solo a los judíos y a los samaritanos máximo. Y a los judíos que están esparcidos en Chipre, Fenicia y Antioquía máximo. Los gentiles no, ellos la salvación no. Sí pensaban ellos. Solo predicaban a los judíos que encontraban. El hermano Hernández Díaz López dice, los creyentes judíos que fueron dispersos seguían predicando el evangelio, mas no a los gentiles, apenas a los judíos. ¿No? Alargaban las fronteras geográficas del evangelio, mas no la étnica. No habían salido de la etnia judía. De ahí no había salido todavía el evangelio. O de la etnia de Israel, porque también incluía a los samaritanos. Y aquí es donde Antioquía toma un papel protagónico, porque con Antioquía pasó algo diferente, versículo 20. Pero había algunos de ellos, hombres y esto es importante, hombres no de Jerusalén, no de Judea, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicándoles o predicando al Señor Jesús. Entonces nos cuenta que había unos judíos creyentes, pero que no eran oriundos de Judea o de Jerusalén. Habían nacido en la diáspora judía. Y a los judíos que habían nacido fuera de los territorios de Israel, en los territorios griegos o romanos, se los llamaba los helenistas. ¿Por qué? Porque eran criados en medio de una cultura greco-romana. De la misma manera que fue también criado el apóstol Pablo, que también fue criado Bernabé, que era oriundo de Chipre. Entonces eran judíos que de repente tenían una mentalidad un poco más abierta hacia los gentiles porque habían crecido entre ellos. No como en Jerusalén o en Judea, que prácticamente solamente entre judíos. Y eso era un arreglo providencial del Señor. Si hubieran ido hermanos de Jerusalén, muy seguramente no hubieran predicado el evangelio en Antioquía. Pero como eran creyentes que de un trasfondo helenista, pasó algo diferente. Era un arreglo providencial de Dios, ¿no? Para que ellos pudieran, sin prejuicios, sin una cosmovisión cerrada, pensando solamente en los judíos, también entendieran que Dios también quería salvar a los gentiles. Ellos tuvieron un discernimiento. Ellos no escucharon la historia de Pedro tal vez con Cornelio, pero Dios los usó a estos primeros creyentes. No eran apóstoles, no eran evangelistas, no hacían milagros, pero hubo un milagro, predicaron a los gentiles, cosa que ninguno de los otros creyentes estaba haciendo. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Entonces la mano del Señor dice que estaba con ellos. Eso es lo primero notable. Es una tremenda frase. Esto quiere decir que sin lugar a dudas Dios estaba respaldando la obra de evangelización de estos hermanos, que era llevada entre los gentiles. No era algo que Dios no estaba de acuerdo o que a Dios no le pareciera. Dios estaba de acuerdo y Dios vio que esto sí tiene discernimiento. Entonces saben que lo que significa hasta lo último de la tierra. Entonces Dios los estaba respaldando. Y no estaba respaldando, mis hermanos, un plan orquestado por hombres, una nueva estrategia de iglesia y crecimiento, una nueva idea sacada del humanismo o paganismo, sino el plan que él ya había elaborado y que estos hermanos entendieron y estaban llevando a cabo. ¿Y en qué se tradujo ese respaldo? Y gran número que creyó
se convirtió al Señor. Muchos gentiles comenzaron a convertirse, creían en el Señor, se convertían no al judaísmo, no estaban predicando judaísmo como los judaizantes de hoy en día, que predican, vengan, guarden el Shabbat, vengan, vístanse así, vengan, vamos a enseñarle hebreo a ustedes que son aquí de Antioquía, ustedes no saben hebreo, el idioma sagrado, les vamos a enseñar para que hablen medio hebreo, medio español. No, ellos no hicieron nada de eso, dice que predicaban al Señor Jesús. Es lo que ellos estaban predicando, es lo que nosotros debemos predicar. El evangelio no era un nuevo evangelio para los gentiles tampoco. No era una doctrina específica para cierta etnia particular, al estilo judío o al estilo gentil, sino el mismo evangelio que es capaz de salvar tanto a judíos como a gentiles. Más adelante diría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a todo el que cree. Al judío primeramente y también al gentil, también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces más adelante el apóstol Pablo comprendería. El evangelio tiene el poder, la capacidad. El mismo evangelio, no otro evangelio. El mismo evangelio tiene capacidad de salvar tanto a un judío como a un griego. Porque el evangelio dice es revelado por fe y para fe. O sea, por la fe uno comprende la salvación de Dios, para que uno crea y sea perdonado de sus pecados. El evangelio es poderoso para hacer eso. La justicia, como él mismo dice, es para el justo, que vive por la fe. Entonces el evangelio salva sea judío, católico, vivas en la selva amazónica, vivas en la India, hay que predicar el mismo evangelio. Es el mismo evangelio que salva a todos. El evangelio es supracultural. ¿Qué es supra? Por encima de la cultura. O sea, el evangelio no se amolda a ninguna cultura. El evangelio está por encima de las culturas. Hay algunas escuelas de enseñanza de misioneros que hacen tanto énfasis en la cultura y se olvidan que lo que la gente los va a transformar es el evangelio. No importa qué cultura sea, todos los hombres son pecadores. No importa qué cultura sea, todos los hombres están bajo condenación. No importa qué cultura sea, así sea la judía, así sea en Israel hoy en día, la salvación es únicamente por la fe en el evangelio. Si algún hombre ha sido salvo, ¿no?, después de Cristo y será salvo hasta nuestros días, será únicamente por el evangelio. El evangelio alcanza cualquier cultura. Entonces necesitamos adaptarlo a los hombres y las épocas. El esposo para salvar a todo ser humano, al hombre, a la mujer, al anciano, al niño, al joven, al rico, al pobre, al estudiado, al que no pudo estudiar. El evangelio es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Y condenación para todo el que lo rechaza. Entonces, hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros el evangelio? Predicarlo. Pero también damos la segunda parte, el respaldo de Dios. Porque si la mano del Señor estaba con ellos, ellos predicaron el evangelio fielmente. Pero lo tremendo es que la mano del Señor estaba con ellos. Cuando predicamos el evangelio, cuando la palabra de Dios es enseñada, cuando se lleva a cabo discipulados y trabajamos en diferentes cosas como la literatura, las enseñanzas, los programas, necesitamos ver la mano de Dios. Hay que hacer lo correcto, pero también necesitamos que Dios nos respalde. Dios respalde la edificación de su iglesia aquí entre nosotros. Dios respalde los ministerios que hay entre los hermanos. Dios respalde, porque si no, mis hermanos, ¿cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a crecer? Si Dios no obra en nosotros. Nosotros tenemos que ser sumisos, tenemos que ser obedientes a la voluntad de Dios. Tenemos que ensanchar nuestra visión en la palabra, ¿no?, y el trato del Espíritu Santo en nuestras vidas, orando para que Él nos revele, nos muestre lo que dice la palabra de Dios y entendamos cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que predicar con fidelidad el evangelio sin mezclarlo, sin alterarlo, sin acomodarlo a la cultura. Pero también necesitamos orar, rogar y clamar cada uno. Y también como iglesia, mis hermanos. Vuelvo a recordar la importancia de la reunión de oración. Porque necesitamos el respaldo de la mano de Dios. Si Dios no obra, mis hermanos, nosotros no vamos a llegar a ningún lado como iglesia, ningún lado como ministerio, ningún lado como familias. No, porque incluso el trabajo que hacemos con nuestros hijos para que lleguen al Señor, si no vemos la mano de Dios, ellos nunca llegarán al Señor. Necesitamos ver la mano de Dios para que esos familiares inconversos por los que tantos oramos se conviertan. Necesitamos ver la mano de Dios para que la iglesia no se corrompa por la filosofía de este mundo.
Estamos en la mano de Dios para que crezcamos, mis hermanos, en todos los ámbitos de nuestra vida espiritual, para ver frutos. Porque uno es el que planta, otro es el que riega, como decía el apóstol Pablo. Unos son los colaboradores de Dios, pero también decía el apóstol Pablo, pero Dios es el que da el crecimiento. Él es el que da el respaldo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Lo que Dios nos mandó a hacer y hacerlo con fidelidad, con diligencia, como hizo Pedro, como haría Bernabé, como haría Pablo. Pero necesitamos rogar que Dios esté en el asunto. Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Nada podemos hacer, mis hermanos, si Dios no obra nuestras vidas. Dios es el que cambia vidas, nosotros no. Dios es el que usa su palabra para confrontarnos en este momento, no yo. Él es el que salva, Él vivifica, Él nos capacita y Él nos lleva para cumplir su voluntad. Tenemos una profunda necesidad y es de Dios. De Dios, mis hermanos. Solo Él puede ayudarnos para que veamos fruto en nuestras vidas, en nuestra familia, en la nación, en el ministerio, en la iglesia, en la sociedad, en todo. Entonces hagamos lo que Dios nos mandó, mientras Dios hace lo que solo Él puede hacer. Y roguemos que lo haga. Por eso como oraba la iglesia, danos de nuevo para predicar el evangelio. Ellos entendían que tenían que predicar el evangelio. Mientras tú, por tu mano, o por la mano de tus siervos, haces maravillas y prodigios para que sea glorificado el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos sabían que algo tenían que hacer ellos, pero lo otro solamente lo podía hacer Dios. Solo Él hace milagros, solo convierte a las personas, solo Él cambia las vidas, solo Él resucita muertos, solo Él sana enfermos y limpia leprosos y echa demonios. Nosotros no hacemos nada. Necesitamos la mano poderosa de Dios. Y entonces Dios hizo unos preparativos. Esto empezó a pasar en Antioquía, pero Dios venía también, como decíamos, aquí se veía la mano de Dios. No, obrando, la providencia divina, versículo 22. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Y aquí vemos, por eso Dios preparó el asunto de Cornelio y Pedro, porque iba a llegar la noticia de Antioquía que se habían convertido gentiles. Entonces miren cómo Dios estaba preparando todo, de una manera que todo estuviera coordinado. Primero llegó la noticia de lo que pasó con Pedro y Cornelio y aquí también llegó volando la noticia ahora de lo que pasó en Antioquía, ¿no? Esta vez los gentiles se están convirtiendo. Imagínense la conmoción que ocurrió en Jerusalén. El periódico, la primera plana. Más gentiles, ¿no? Entonces, no solamente Cornelio y su familia, ¿no? Pero esta vez hubo algo diferente, que la Biblia nos dice. Esta vez la iglesia no se indispuso. No dijeron, vamos a mandar el inquisidor. Vamos a mandar el más judaizante que tengamos, para que los haga judíos. Mandaron a Bernabé. Y eso fue una decisión muy sabia. Ahora dice que los ancianos mandaron a Bernabé. Eso es importante. Tal vez los apóstoles se encontraban de viaje. Tal vez Pedro y los demás apóstoles se encontraban por la región viajando y dijeron, ¿a quién enviamos? Enviemos ahí un hombre lleno del Espíritu Santo aquí que es tremendo. Bernabé, mandemos a Bernabé. Además Bernabé viene de una cultura helenista, de fuera de Israel, él tiene una mejor trasfondo, una mejor preparación, mandemos a Bernabé. Y eso no fue casualidad, que la iglesia en Jerusalén, en lugar de indisponerse, mandara a Bernabé, porque como vimos, Dios ya había preparado por medio de la experiencia con Cornelio el corazón de la iglesia, y ya se había llevado a cabo la discusión si el evangelio era para gentiles o no. Ahora la iglesia sí estaba preparada. Pero lo importante es que Dios prepare el terreno, mis hermanos. Que Dios prepare los mensajeros. Dios también estaba preparando a Bernabé. Y también lo preparó Bernabé en Chipre, entre los gentiles, para que también trabajara entre los gentiles. Entonces el Señor había comenzado a desquebrajar el muro de separación. Y la gran comisión comenzaba a alcanzar todos los objetivos. Judíos, samaritanos y ahora también gentiles por igual. Y ahora la iglesia también lo comprendía, porque Dios había ensanchado la visión. Y miren también cómo ensanchó la visión de Bernabé. ¿Qué encontró Bernabé cuando llegó a Antioquía? ¿Qué verían sus ojos? ¿Qué contemplaría? ¡Qué sorpresa! Versículo 23. El cual, cuando vino, ¿qué es lo que vio? Vio la gracia de Dios. Es importante ver lo que Bernabé no ve y lo que Bernabé ve. Primeramente, Bernabé no vio despreciables gentiles y circuncisos que necesitaban guardar la ley y la tradición de Moisés. Eso no es lo que vio Bernabé. Si hubiera llegado un judaizante, eso es lo que hubiera visto. Más adelante llegan judaizantes, ¿no? A Antioquía y dicen, ¿por qué no están circuncidados? Bernabé no llegó con esa visión cerrada, con una visión judía, ¿no? Él vio la gracia de Dios.
Él vio, ¿qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios, ¿no? Que salva tanto a judíos, samaritanos, como también a gentiles por igual. Eso es lo que llegó a ver Bernabé. Él vio a los gentiles que se convertían a Cristo por el mismo evangelio por el cual él fue salvo. Él veía que Dios por medio de Cristo estaba haciendo un solo pueblo. Él veía la gracia de Dios que traía a pecadores al arrepentimiento y a la fe en el Hijo de Dios. Él veía la gracia de Dios, el favor de Dios, que no era solamente para algunos, sino para todo aquel que cree. Él vio la gracia de Dios, él vio, Dios está obrando. Me dijo, ay, ¿qué les pasó por la cabeza? ¿Cómo le predicaron a los gentiles? No vio eso. Él vio, wow, miren lo que Dios está haciendo aquí en Antioquía. El cual, cuando vio la gracia de Dios, se regocijó. Y animaba a todos para que con el corazón firme permaneciesen fieles al Señor. Él no dijo, ¿cómo es esto posible con indignación? Así que él se regocijó. Y los animaba a todos para que con corazón firme permaneciesen fieles al Señor. O sea, también vemos el corazón como estaba preparado, el corazón de Bernabé. Estaba preparado para ver lo que vio y estaba preparado para gozarse con lo que Dios estaba haciendo y estaba preparado para animar a aquellos que eran fieles al Señor a que siguieran firmes y fieles a Él. Somos un hombre preparado. Y eso no fue así porque sí. Miren cómo era Bernabé, versículo 24. Dice, porque era un hombre bueno. ¿Qué es eso de hombre bueno? No, hermano Alberto, bueno no hay ninguno, dice allá en Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. No se refiere a bueno en ese sentido, sabemos que bueno solo hay Dios, Jesús lo dijo. Bueno que se refiere al testimonio. Él tenía un buen testimonio delante de la gente. Como ya habíamos visto, era un hombre de buen testimonio, que llegó a Jerusalén, vendió su propiedad, la puso a los pies de los apóstoles, un hombre de conciliación, por ejemplo, Bernabé, hijo de consolación. Cuando llegó Pablo, él le presentó a la iglesia. O sea, no era cualquier hermano de buen testimonio, que decían, trajo a Pablo, pero es Bernabé. Él es un hombre bueno, él es un hombre justo. Así como también se decía que era justo Cornelio, no porque estuviera justificado, sino por el testimonio que tenía. Así también se dice de Bernabé, que era un hombre bueno. Y también era lleno del Espíritu Santo, era un hombre ferviente en el Señor, un hombre espiritual. Y también estaba lleno de fe, ¿no? Y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, qué importante que aquellos que sirven al Señor en su obra, como colaboradores, sean aquellos que el Señor ha preparado primero. Porque esto en Bernabé no se dio por casualidad. No, porque cuando nosotros leemos estos versículos decimos, yo nunca voy a llegar. Bernabé apareció y él ya era bueno, de buen testimonio, él ya era lleno del Espíritu Santo y él era lleno de fe. Y yo llevo años y todavía no llegué ahí, ¿no? Igual que Felipe, mis hermanos. Igual que Pedro, que hemos venido viendo sus historias. Igual que la conversión del eunuco, igual que la conversión de Cornelio. Era la preparación que Dios venía haciendo, tanto en la tierra como en los mensajeros. Y qué importante es que cómo Dios preparó a Bernabé. Que no fuera cualquiera, imagínense que hubiera ido otro a Antioquía, un religioso, un judaizante, uno que no fuera ferviente, un carnal. ¿Qué hubiera visto? Uy, aquí hay un relajo, una fiesta. ¿Qué hubieran visto? ¿No? Un cristiano carnal. No, acá chévere para montar una congregación de la prosperidad. Hubiera visto uno de esos coaching de nuestros días, ¿no? O aquí hubiera llegado uno de esos activistas sociales y hubiera dicho, no, acá es un lugar para hacer una fundación, hacer esto, hacer lo otro. Menos mal llegó un hombre espiritual, lleno de fe, que podía ver con los ojos de la fe lo que Dios quería hacer. Y un hombre espiritual, lleno del Espíritu Santo, que podía servir a la iglesia, ¿no? Un hombre lleno de buen testimonio también, ¿no? Dios tuvo que trabajar en Pedro para que pudiera predicar a Cornelio y a su familia. Y Dios tuvo que trabajar en Jonás para que pudiera ir a Nínive, en David para que fuera rey, en Moisés para que guiara a su pueblo, en Jacob para que fuera un patriarca. Y Dios tiene que trabajar en nosotros para que podamos servir en su obra, mis hermanos. Dios siempre tiene que trabajar en nosotros. Dios tiene un proceso, tiene un tiempo. Recordemos que en este momento está Pablo en otro lado, en remojo, Dios está trabajando en él también. Y ahora vamos a ver cómo él también entra en escena. Entonces tenemos que, damos hombres, mis hermanos, que vean la gracia de Dios y se regocijen con ella. Y damos ese tipo de personas preparadas para ver la obra de Dios y querer servir en ella. Porque muchos cuando vemos la obra de Dios, mis hermanos, en lugar de regocijarnos, que nos llenamos es de celos, de envidia,
Como si la obra fuera algo nuestro y no de Dios. ¿Cómo lo va a hacer eso? Eso debería hacerlo yo. Está tomando mi lugar. El famoso celo ministerial, que es un celo carnal más bien, ¿no? Entonces vemos cómo Dios obra en mi hermano y pienso, ¿por qué no estoy yo involucrado en eso? ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? ¿No? ¿Será más bien que tenemos celo porque Dios lo hace por medio de otro y ese otro no soy yo? Que nos llena más bien de envidia. Nosotros no vemos que Bernabé dijo, ay, yo hubiera llegado primero que estos que predicaron acá. Él dice que se regocijó por lo que Dios ya venía haciendo a través de hermanos simples, que no eran ni apóstoles ni nada. Antes que huyeron de la persecución. Bernabé no huyó, él podía decir, yo era más valiente que ellos porque Dios no me usó a mí. Yo no huí cuando mataron a Esteban. No dijo eso, él se alegró. Ay, ellos huyeron, pero mira cómo los usó Dios. Y se alegró. Sin embargo, es común, mis hermanos, que en muchos lugares los cristianos compitan entre sí. Congregación contra congregación. Predicador contra predicador. Ministerio contra ministerio. Comparándose entre sí. A ver quién tiene más cifras. Yo cuando veo que publican en cifras, el evangelista tal fue a tal lugar, se convirtieron tantos. Y yo digo, gloria a Dios, pero ¿será? Porque como nosotros publicamos, Lucas ya dejó de publicar porque yo no sabía cuándo se convertían en tanta gente que era. Y hoy en día nosotros sabemos 78.222. ¿No? Parece como que andáramos publicando nuestros resultados como si andábamos compitiendo con otros ministerios para que vean que nosotros tenemos más. ¿Y cuándo se congregan en tu congregación? En la mía se congregan tantos. Nosotros somos tantos. No, somos la iglesia, no tenemos un cartel allá afuera. Entonces somos mejores que los que tienen cartel. ¿No? Y así, con cualquier cosa comparamos unos con los otros. Algunos que todavía se reúnen en casa dicen, ustedes tienen un salón, nosotros somos la iglesia bíblica porque estamos en casas. Entonces todo así comparándose entre sí. Iglesia con iglesia, hermano con hermano. Y eso es ridículo, mis hermanos. Eso es llenarnos de carne y no regocijo. Que el Señor prepare nuestro corazón para que veamos su obrar y nos alegremos con el avance del reino de Dios, ojalá estemos involucrados, pero aún en lo que no estamos involucrados también nos gocemos. Que escuchemos, en la montaña se convirtieron tantos, gloria a Dios. En el colegio pasó tal cosa, gloria a Dios. El hermano tal que no es evangelista, no es predicador, no es nada, que se congrega con nosotros, salió y trajo a alguien nuevo porque le predicó y gloria a Dios. Así no sea yo, así no seas tú. Porque Dios obra, eso es lo importante. Porque no se trata de nosotros, sino de Dios. Ya vimos que somos solamente colaboradores. Que Dios es el que está haciendo la obra. Entonces tenemos que alegrarnos con lo que Dios hace con otros miembros del cuerpo. Segundo, tenemos que ser preparados por Dios en el sentido de ver su gracia y regocijarnos por medio de ser limpios de nuestros prejuicios y tradiciones. Me puedo ver claramente el obrar de Dios, su gracia, y puedo mirar limpiamente, sin sesgos humanos, que entorpecieran lo que Dios quería hacer por medio de Él. Muchos no están preparados para servir a Dios porque quieren encasillar a Dios en su tradición evangélica, en sus planes, en su cultura, en su entendimiento, ignorando lo que la palabra de Dios dice claramente. Nosotros tenemos que orar que Dios quebrante nuestro corazón, quebrante nuestra cosmovisión terrenal para que veamos las cosas como Él las ve. Ahora, eso que yo digo a veces se usa para decir que Dios hace cosas como tirar gente al piso, hace que se revuelquen en el piso, que caminen como perros, se muevan como serpientes y que hagan para atrás, etc. No estoy hablando de eso, es lo que la palabra dice. Es lo que tenemos que ver, lo que Dios ya ha dicho, así como ellos no podían ver que Dios quiere salvar a los gentiles. Aunque estaba en la palabra claramente, y lo vemos y decimos, ¿cómo no leyeron Isaías 42? ¿Cómo no leyeron esto? ¿Cómo no leyeron lo otro? O estaba tan claro. Pero también nos puede pasar a nosotros, con nuestra cultura, o con nuestra crianza, o con nuestra tradición, tal vez que venimos de algún otro lugar antes de venir a habernos congregado acá, o a nosotros mismos que llevamos aquí años juntos. ¿No? Como decía, hay hermanos que en su cosmovisión dicen, usted está en un salón, son una denominación. ¿No? Usted trabaja en la montaña, eso es activismo. ¿Por qué predican tanto la palabra? ¿Por qué no hace más mutualidad? ¿No? ¿Por qué? Una cosmovisión. Una forma de tradición. Podemos convertir cosas buenas como una mutualidad, como comenzar en un lugar pequeño, podemos convertirlo en la santa tradición apostólica de las iglesias locales. Y no salir de eso cuando Dios quiere llegar más lejos y llevar su palabra a otros que no han escuchado. Necesitamos que Dios limpie nuestro corazón para ver claramente qué es lo suyo, al mismo tiempo que también discernimos por su palabra lo que no es de Dios. Porque hay cosas que no son de Dios.
porque están contra la palabra de Dios. Tercero, también tenemos que ser hombres llenos del Espíritu Santo y fe como Bernabé, para ver y creer lo que Dios está haciendo. A veces nos falta fe y decir, ¿Dios está haciendo eso? No, ¿o con fulano? No creemos lo que Dios está haciendo, o lo que Dios quiere hacer, cuando lo vemos en su palabra. Dios quiere salvar a esos pobres que viven por allá, y si como incrédulos nosotros. Está claro en su palabra. Una vida espiritual plena en el Señor y una fe viva son necesarias para que la obra de Dios avance. La falta de visión clara de una vida espiritual sólida y de fe no abren camino para que la gente llegue a Dios. Pero lo contrario, abre camino, porque luego dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando un hombre así llegó, con visión, lleno del Espíritu Santo y con fe. O sea, la obra fue potenciada por ese obrero que estaba preparado para llegar a Antioquía, por Bernabé. Vemos que Bernabé fue usado grandemente. Lo contrario hubiera sido un obstáculo para el crecimiento de la iglesia. Hubiéramos leído, llegó Bernabé y se echó todo a perder. No, así pasa en algunos lugares. Llega a cierto ministerio y se echa todo a perder. Por falta de entendimiento claro de la palabra de Dios. Por falta de claridad, por falta de madurez, por falta de fe, por falta de llenura del Espíritu Santo, por falta de un buen testimonio. En lugares, obras están en ruinas. ¿No? Dios nos guarde de hacer eso nosotros. Y aquí lo vemos que este hombre, miren también, este hombre no era un hombre humilde. Él no quería decir, bueno, yo solamente trabajo en Antioquía y más nadie. Es lo siguiente que hace Bernabé. Él va a ir a buscar a Saulo. Él tiene una visión clara de la voluntad de Dios, lleno de buena voluntad, lleno de testimonio del Espíritu de Dios, de fe viva. Y él ve el asunto de Antioquía, que claramente era de Dios, pero también ve que hay mucho trabajo. Porque como vimos, un montón de gente fue añadida después que llegó Bernabé. El trabajo se creció. Había mucho más convertido, había mucha más gente que discipular, una iglesia que edificar, personas que discipular. Y él dijo, yo no puedo solo. Y se acordó, oye, ¿verdad que Dios llamó a Saulo, Pablo, y que dijo que iba a ir a los gentiles? Ahí ese es el indicado. Tuvo discernimiento, tuvo una visión clara. Voy a ir a buscar a Pablo. Está por allá en Tarso. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. 7 o 8 años había pasado desde la última vez que Bernabé vio a Saulo. Mucho tiempo. Que Dios también venía preparando a Pablo. Y lo vio en Jerusalén cuando lo presentó a la iglesia, ¿no? Y a los apóstoles. Y ahora discernió la voluntad de Dios, fue a buscarlo. Llevaba 10 años de creyente Pablo. Entonces, qué importante es, mis hermanos, que entre nosotros, ¿no?, sepamos que no podemos solos, que la obra de Dios es tan amplia, tan extensa, tan abundante, trabajo es tanto, que el Señor dijo, son pocos los obreros, es mucha la mies, oren para que el Señor de la mies mande obreros. Entonces, es tan grande la obra de Dios que tenemos que ser conscientes que no puede hacerla una persona sola, ni 2, ni 3. Tenemos que participar todos, ¿no? Si pensamos que Dios nos puso para servir solos, estamos ciegos. Y hay gente que anda así. Servidores llaneros solitarios. Van viajando solos, sirven solos, en su iglesia no preparan nadie para que sirva con ellos. No les interesa que nadie más sirva porque ellos son los escogidos, los únicos. Nadie más, solo ellos, ¿no? Y eso es una ceguera, mis hermanos. Si pensamos que para la obra de Dios uno solo es suficiente, entonces no hemos comprendido lo que significa cuerpo de Cristo. No es la hostia, ¿no? El cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿No, hermanos? Si Dios ha obrado entre nosotros y si usted piensa que todo lo que aquí usted puede ver hoy en día lo hizo un solo hombre, usted está equivocado, mi hermano. ¿No? Han sido muchos hermanos que han venido trabajando por años, ¿no? Aún antes que yo llegara, aún antes que otros llegáramos, ¿no?, de los que estamos aquí hoy, Dios ya venía usando otros hermanos para ir preparando el terreno, para ir preparando los corazones, para ir adecuando todo lo que usted ve. Otros llegaron antes que usted y yo estemos aquí ahora para poner las sillas ahí. Entonces hay un montón de gente que a veces no hemos visto, que Dios ha venido usando. No es el trabajo de uno solo, cada uno tiene una labor que hacer en el cuerpo. Efesios 4:11 dice, y a resumirlo, dice que el mismo Señor puso a algunos como apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y usted diría, bueno, 5 ministerios de la palabra. Suena como poco. Pero dice que es a fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿No? San Pablo, San Pedro. No, nosotros. Los santos, la iglesia. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Luego voy a saltar al versículo 15.
Y en ese trabajo, en esa edificación, luego dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, en quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. O sea que el trabajo de todos juntos, coordinados en amor, en la verdad, unidos por estas coyunturas, es lo que provee el crecimiento. ¿No? ¿Acaso para que nuestro cuerpo crezca funciona solamente el corazón? ¿Solamente el estómago? ¿Solamente los ojos? No, todo está involucrado en el crecimiento y el sostenimiento del cuerpo humano. Y asimismo en la iglesia, mis hermanos. Es un trabajo en equipo, de todos los órganos, los que se ven como los que nadie ve. ¿No? Usted no ve ahí su páncreas está funcionando en este momento. No necesita verlo para que funcione. No es que todos los hermanos vayan a tener un ministerio visible, pero significa que no sean parte de ese crecimiento y esa edificación. Nos necesitamos, nosotros te necesitamos, unos de los otros para crecer. Qué bendición es el trabajo, mis hermanos, la edificación de la iglesia, que no recae en unos pocos o en uno solo, sino en la medida que Dios da gracia a cada uno, y madurez obviamente, y crecimiento, vamos sirviendo en el cuerpo de Cristo. Cierto es, mis hermanos, aún así que hay unos que llevan más responsabilidad, que son más visibles, que trabajan más, como es cierto que no trabajamos solos. Las dos cosas son ciertas. Hay hermanos que van a ser más visibles por su responsabilidad, su trabajo, y que van a trabajar más a tiempo completo otra vez en la obra, o más que otros. Pero es única que ellos puedan solos, o que nosotros podamos solos los que enseñamos. Damos uno a los otros. Bernabé vio con claridad, lo discernió con nitidez y fue a buscar a Pablo para que traje con él en Antioquía. Nosotros podemos dar gracias a Dios, mis hermanos, por ustedes, por cada uno, ¿no? Compañeros como el hermano Pablo, el hermano Héctor, en la obra también el hermano Andrés, Diego, en el colegio con Angie, Milena, Mónica, Luisa, con la hermana Marta, los que están en la montaña, ¿no? Solo por nombrar algunos. Hay un montón de hermanos sirviendo, no es que lo estemos viendo a todos. Es un montón de colaboradores en diferentes ministerios. Los que van allá para hacer los programas, los que van y graban, los que van y editan, los que publican, los que editan la literatura. Es un montón de gente que a veces no figura, usted no los ve, no sabe los nombres, aunque usted puede leerlos ahí en los libros. Ahí están, ¿no? Hermanos que colaboran en la parte económica y que nadie sabe que han dado para el avance de la obra, para la impresión de la literatura. Hay tanta gente que colabora, mis hermanos, y nosotros podemos dar gracias porque no es un trabajo de uno solo. Es bueno cuando hay muchos trabajando para edificar la iglesia del Señor. Entonces, ¿cuál es tu parte? ¿Cuál es mi parte? Si no estamos listos, pues preparémonos para servir. Porque como vimos, hace falta que estén preparados los que sirven. Al mismo tiempo que también oramos para que Dios levante más hermanos. Versículo 26. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. ¿No? No dice cuánto tiempo tardó en encontrarlo. No creo que haya sido mucho. Dice, se reunieron con la iglesia por un año, todo un año. Y enseñaban a las multitudes, y a las multitudes de creyentes. Por eso es que no podía solo Bernabé, se da cuenta ya las multitudes. Aquí somos pocos y es mucho trabajo. Me imagino cómo serían multitudes, ¿no? Siendo solamente lo que podemos sobrellevar. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Que aumentaron la multitud, aumentaron los obreros, aumentó el trabajo, aumentó el alcance, la influencia, el impacto. ¿No? Qué bueno cuando Dios añade hermanos en la obra, Dios también añade más capacidad y añade también más trabajo, porque no va a añadir más obreros para que estemos más descansados. A veces nosotros pensamos, bueno, si hubiera más gente que predicara, descansaríamos más. Y luego cuando veo que la obra va creciendo, digo, no, es mentira. Estaríamos haciendo más cosas. Porque así como Dios añade obreros, añade trabajo, ¿no? Añade multitudes, ¿no? Ya no eran pocos, multitudes eran añadidas. Por eso también fue una bendición la pluralidad de colaboradores en la obra, porque así se puede abarcar más. Pero el hermano Pablo puede estar viajando tranquilamente. ¿Por qué? Porque hay otros que pueden enseñar aquí, ¿no? Y aún así también los que quedamos no estamos solos, hay varios que enseñan también. Unos enseñan acá, otros suben a la montaña a enseñar, otros van al colegio a enseñar a los niños, otros ayudan a enseñar a distintos discipulados en la reunión de jóvenes, con las mujeres.
Una bendición. Tantos hermanos que pueden enseñar. Luego dice, y aquí a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta frase confirma el impacto local que estaba teniendo la iglesia. Ya tenía una identidad propia. No decían los judíos que dicen que creen en Cristo. Ya no decían apenas los del camino, que era considerado por los judíos como una secta. ¿No? Los del camino, la secta. ¿No? Ahora dice son cristianos. La influencia del ministerio de la palabra, ¿no?, de Pablo y Bernabé está teniendo tanto fruto que los discípulos se parecían más y más a Cristo, que ese es el objetivo. Ir creciendo, como leíamos ahora en Efesios 4:11, a la estatura del varón perfecto de Cristo. Entonces la gente de Antioquía empezó a ver, ellos se parecen a ese que dicen que creen. Hacen cristianos. Es que son cristianos. Era tremendo. Era tremendo. Aún así, mis hermanos, no sabemos si fue un término acuñado por los discípulos o por los enemigos del evangelio. No sabemos quién se le ocurrió la palabra cristianos para estos hermanos en Antioquía. Podría ser una forma de burlarse de ellos o podría ser, ellos se parecen a Cristo de verdad, a que ellos predican. Porque realmente esta palabra cristianos, mi hermano, aunque sea tan abundante hoy en día, solo aparece en 3 lugares en todo el Nuevo Testamento, en toda la Biblia. 2 veces en Hechos y una vez citada por el apóstol Pedro en Primera de Pedro. De resto, la palabra cristianos no aparece. Y eso viene la palabra Cristo, el Mesías, y el sufijo ianoi, ¿no? Se forma cristianoi en el griego. Se usaba para identificar a alguien con cierto partido, ese sufijo noi, ianoi, o para mostrar fidelidad a cierta persona. Por ejemplo, aquellos que servían en el ministerio público, por así decirlo, alcaldes, soldados, policías en el Imperio Romano, se hacían llamar los Caesarionai. ¿Por qué? Porque decían, somos fieles al César. Usaban la palabra César, con ianoi, para mostrar esa fidelidad y que ellos estaban del lado del César. Entonces, cristiano, que está con Cristo, leal a Cristo, debería significar. Aquellos que llevaban el nombre cristiano deberíamos ser llamados así porque mostramos esa lealtad al Señor. Sin embargo, muchos hoy se hacen llamar cristianos. Así sean sectas, falsos conversos, apóstatas, gente de mal testimonio. Hoy cualquiera es cristiano, está de moda, ¿no? Creo que hasta ese J. Balvin, y fue con el Papa, ahorita me dice que es cristiano. Y que si el Papa lo apoya, más gente se va a convertir a Cristo. Imagínate. ¿No? Todo es cristiano ahora. Todos son cristianos. En la calle, todos dicen que son cristianos. Casi, bueno, hoy en día casi, pero la mayoría todavía dice que son cristianos. Sin embargo, en los 3 primeros siglos llevar el título de cristianoi o cristiano no era la moda. Tenías que estar dispuesto a sufrir por Cristo y aún a morir. No cualquiera podía aceptar ese nombre. La acusación era, ¿eres cristiano? Sí. Podía ser, pero la persona de mejor testimonio. Pero si decía, sí, soy cristiano, listo. Para la hoguera o para la cruz, o para los leones, para las fieras, para los perros, para lo que hubiera en la ciudad, para matarte. Con la hoguera para quemarlo, no vive. Entonces, si eras ciudadano romano te tocaba, o no te decapitaban, iba mejor. Por decir que eras cristiano. ¿Cuál es la acusación? Que se confesó cristiano. No cualquiera decía que era cristiano, ¿no? Imagínense hoy en día si cortaran la cabeza en la calle por decir que eres cristiano y salimos a evangelizar, ¿cuánto diría que son cristianos? ¿Cuánto aquí dirían que son cristianos? ¿Cuántos se confesarían cristianos? ¿Cuántas evidencias habrían para condenarte de que eres cristiano? ¿No? Cristiano para los perseguidores era alguien que está dispuesto a morir por su fe, que su vida estaba marcada por su fe, que era leal hasta el punto de morir por sus prácticas, por su ética cristiana. Ser cristiano involucraba toda la vida. Hoy para muchos involucra ser dominguero, ¿no? En cuyo caso, esos domingueros creen que con la dignidad pueden llevar el tal nombre. Cuando solo el domingo viven solamente durante la reunión del domingo viven para Cristo, leen la Biblia y oran. El resto de la semana no. Y todavía creen que pueden llevar el título cristiano. Hay un montón, pero que aquí no. Que es que hay una vida tan contraria a la palabra hoy en día, llamándose cristiano, con tan mal testimonio. ¿Y tú y yo estamos llevando con dignidad ese título? ¿O no, mis hermanos? ¿Cómo está nuestro servicio a Dios? ¿Cómo está nuestro testimonio? Y por último, mis hermanos,
Rápidamente vamos a ver un ejemplo que nos deja aquí la Escritura para que veamos cuál fue el efecto de todo esto que estamos viendo, todo este efecto de lo que Dios preparó en Jerusalén y en Antioquía. Y vemos un ejemplo de unidad. Versículo 27 al 30 dice: porque aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿No? Que hay tremendo avivamiento. Y ahora nos cuenta otra cosa. Y yo quiero recalcar aquí cuál es la intención de Lucas. ¿No? ¿Por qué Lucas nos cuenta este pequeño testimonio? Algunos lo usan para hablar de la profecía, para hablar de esto, de lo otro. Pero ¿cuál era el sentido de que el Espíritu Santo inspiró este corto relato que vemos ahora, ligándolo con todo lo que hemos venido viendo? El fin era, mis hermanos, dejarnos un panorama final de la obra de Dios que había traído unidad. Al principio del capítulo encontramos la iglesia en Jerusalén, enojada y rechazando que por qué entraste en casa de gentiles, comiste con ellos. Pedro les explica, les recapitula todo lo que pasó con Cornelio, las visiones, y la iglesia glorifica a Dios. Luego vemos que yo estaba trabajando en Antioquía, llegan unos hermanos allá, predican el evangelio, muchos se convierten. Ahora Jerusalén, que ya no estaba contra los gentiles, manda a Bernabé. O sea, la iglesia en Jerusalén comienza a ayudar y a bendecir a los gentiles. Primeramente mandan a Bernabé. Ahora bajan profetas desde Jerusalén y no a criticar la iglesia, sino a bendecirla, a estar un tiempo con la iglesia en Antioquía, donde Agabo es inspirado por el Espíritu Santo para comunicarles que se vino una hambruna, la cual, dice Lucas, se dio en tiempo del emperador Claudio. Agabo le avisó de esta hambruna. Y ahora vemos cómo la iglesia gentil responde a la bendición de cómo el evangelio llegó de Jerusalén hasta ellos. Ahora la iglesia en Antioquía dice: vamos a hacer una colecta, vamos a juntar unos recursos para ayudar a las iglesias que están en Judea, no solamente la de Jerusalén. Vamos a ayudar a nuestros hermanos judíos que están allá que van a pasar en una gran necesidad dentro de poco tiempo. Entonces, ¿cómo termina aquí el panorama? La iglesia de Jerusalén enviando obreros para ayudar y bendecir a la iglesia gentil. La iglesia gentil bendiciendo con sus recursos a la iglesia hebrea. ¿Cómo termina la historia? Una sola iglesia unida. Ya no hay judíos por un lado, gentiles por otro lado, samaritanos por otro lado, una sola iglesia. Un solo cuerpo. Unos bendiciendo con las bendiciones espirituales que tenían, con los maestros que tenían, otros bendiciendo con la economía que tenían. ¿No? Qué tremendo esa colaboración entre las iglesias locales en aquella región. Entonces no vemos una iglesia separada. La iglesia allá y la iglesia acá. Y así también tenemos que verlo nosotros, mis hermanos. Una cosa que yo vi en este documental, La locura de Dios, que les comenté hace unos días, una frase que se decía ahí, uno que era perseguido decía al entrevistador: no pienses que hay una iglesia perseguida y una iglesia no perseguida. Hay una sola iglesia. O sea, en ese sentido, cuando persiguen a nuestros hermanos, también nos persiguen a nosotros. Cuando una iglesia tiene necesidad de enseñanza, edificación, también nos incluye a nosotros, de que ayudemos, si están abiertos a recibir ayuda. Por eso también hay hermanos que viajan, como el hermano Pablo, que viaja a ayudar a otras iglesias. Y otros hermanos en la región, como el hermano también Yair. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo, lo que falta uno lo cubre el otro. Esa es la unidad que tiene que haber en el cuerpo de Cristo. Y con eso nos deja Lucas el final. Esa es como la intención realmente de mostrarnos. Una iglesia unida en la región. Judíos y gentiles junto a la gran comisión desarrollándose, judíos, samaritanos y gentiles. Ahora el evangelio avanzaba libremente hasta los confines de la tierra y esta Antioquía se convertiría en ese centro de la obra para llevar el evangelio a todo lugar. Entonces podemos concluir diciendo que Dios estaba preparando a la iglesia para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. En eso nos encontramos hoy en día. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos en esa participación? También vemos cómo Dios ensanchó la visión de la iglesia y debe ensanchar la nuestra para que entendamos que Dios no solamente quiere bendecirnos a nosotros. Dios tiene mucho pueblo y Dios quiere llevar el evangelio a todos los perdidos. También vemos cómo Dios preparó hombres como Pedro, Bernabé y a Pablo para que fuesen sumisos, obedientes, amplios en la visión, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de fe, para que pudieran ser útiles en la obra y la extensión del reino de Dios. Como Dios también prepara no solamente personas, sino también las iglesias,
para trabajar y servirse mutuamente, como terminó Antioquía y Jerusalén sirviéndose. ¿Y todo esto para qué, mis hermanos? Para llevar a cabo la obra de Dios. El Señor nos ayuda a ser una iglesia así, que Él pueda tenernos en cuenta y prepararnos para servirle de esta manera, cada uno y como iglesia local aquí en Ciudad Bolívar. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a tener una visión más amplia, más ancha y a estar preparados para lo que Él quiere usarnos como pueblo de Dios. Vamos a orar, mis hermanos.